Hola amigos, hoy les traigo la super entrevista de Akira Toriyama. Disculpen si me tardé en subir la entrevista, el motivo fue que yo siempre espero que haya bastante información para así hacer un video largo y no corto. Y también tengo muy buenas noticias ya que lo dejaré para lo último. En esta entrevista Akira Toriyama habla sobre cómo se le ocurrió el nombre de Bills. Y posible sea la última entrevista al señor Akira Toriyama después de mucho tiempo, el autor nos muestra algunos secretos relacionados con la película. Esta entrevista fue hecha por el periódico Asahi Shimbun, es uno de los periódicos más importantes en Japón, segundo en circulación de Japón y del mundo, en la descripción del video les dejo la fuente pero está en japonés. Y antes que comencemos agradezco por su participación en la traducción a Daniel y a Ken Zabaleta. Comencemos. Pregunta. En la última película, participaste en la producción durante la etapa de escritura del guión por primera vez. ¿Cuál es la razón? ¿Había notado algo al encontrarse cara a cara con el trabajo después de tanto tiempo? Toriyama. Había oído hablar de la planificación de la nueva película de Dragon Ball después de mucho tiempo, me puse a leer toda la historia, y sentí que los personajes como el dios de la destrucción Birusu y el Super Saiyajin Dios eran interesantes, pero los temas estaban muy pesados, sentí que ese mundo era un poco diferente al de Dragon Ball. En lugar de hablarles del tal o cual lugar problemático pensé que sería más rápido si yo acababa de escribir algo concretamente. Y aunque me había propuesto a darle un modelo, es decir solo un ejemplo de cómo hacerlo, mi mano no se detuvo y finalmente terminé escribiendo casi todo y incluyendo los diálogos. La serialización en la revista Weekly Shonen Jump, que fue hace bastante tiempo así que había un buen número de cosas que había olvidado, pero me di a la tarea de revisar las páginas de mi propio manga que casi nunca leo. Pregunta. ¿Qué parte se ha ampliado partiendo de las sugerencias que le hicieron en el concepto a Birusu? Ya vimos que tiene un aspecto que puede representar la codicia sobre todo con la comida y cuál es el origen del nombre Birusu. Toriyama. El dios de la destrucción fue la propuesta de la historia que se me mostró en un principio, pero cosas como el carácter del personaje, acabé cambiándolo por completo, transformándolo un ser avado con la comida. Yo buscaba en un lado divertido en este ser temible llamado el dios de la destrucción. En cuanto al aspecto felino, Birusu, el dios de la destrucción, siguió el modelo de la gata de 14 años de edad, que actualmente vive con nosotros y me llamó la atención y pensé que me gustaría relacionarlo con esto. Se trata de una raza llamada Cornish Rex, es una raza rara. El nombre Birusu fue usado tal cual desde el borrador de la historia. De todos modos, se creía equivocadamente que era un nombre que fue tomado de virus, pero la verdad la tomé de la palabra ver, que es cerveza y de esa forma le di el nombre a su asistente Whis que lo tomé de whisky. Pregunta. Goku lucha contra oponentes cada vez más fuertes, así que me imagino que se hace difícil expresar las batallas, ¿de qué manera logro demostrar que él estaba peleando contra el enemigo más poderoso? Toriyama. He dibujado toda clases de escenas de batalla antes. Así que para ser honesto, ya había botado casi todos los patrones de uso, esta vez se expresa sobre todo el sentimiento de Dios contra Dios, mientras que en la Tierra se dan fuertes golpes el uno al otro, pero el resto de las escenas de batallas están llenos de un sentido de velocidad que deje en manos del personal de animación, admiraba cómo gracias a ellos se logró una maravillosa escena de batalla tras otra, así es como lo esperaba de ellos. Pregunta. ¿Usted ha hecho algunas escenas cómicas donde villanos menores como Pilaf y compañía aparecen? ¿Cómo se le ocurrió un equilibrio entre risas y feroces batallas? ¿Le presta atención a la diferencia entre la comedia y la batalla para hacer un trabajo entretenido? Toriyama. Creo que, cuando se combinan entre comedia y batallas serias, ellos, los personajes, pueden tener aún más vida, en cuanto a mí personalmente prefiero dibujar chistes tontos para las escenas de batalla. Pregunta. Señor Akira Toriyama, parece que usted no cree que su manga esté impregnado en gran parte de un gran mensaje, ¿por qué sucede eso? Toriyama. Creo que la misión de mi manga es dar entretenimiento exclusivamente, incluso siento que es un tiempo que le puedo dar al lector para tener un momento agradable, no importa si ellos no se quedan con nada, así que nunca lo he elaborado deliberadamente con la intención de enviar un mensaje, los mensajes y las escenas de movimiento son cosas que otros artistas de manga ya dibujan. Pregunta. He oído en una entrevista anterior que usted ha disfrutado de esa parte de la serialización de Dragon Ball, en la que Picoro Daimaku aparece, ¿a qué se debe eso? Al mirar hacia atrás, una vez más, ¿qué fue lo más agradable de la durante serialización del manga?
Toriyama. La razón por la que me gustó dibujar a Picoro Daimaku fue que hasta ese momento había partes donde había agregado un poco de manga con gas cómico, y aunque había malos, todavía tenían un aspecto humorístico en alguna parte. Yo nunca había dibujado a alguien tan malvado antes, así que me sentí muy bien. Pregunta. La serialización del manga es una epopeya que abarcó un periodo de más de 10 años, ¿hubo algún tipo de reglas que había establecido en su elaboración? Toriyama. No es algo con lo que me gustaría ir tan lejos como para llamarlo una regla, solo los platos de entrega del manga a la editorial, eran algo que seguía en absolutamente. Eso es porque antes, cuando trabajaba como diseñador en una pequeña agencia de publicidad, vi y experimenté de primera mano cuántas personas podrían causar problemas por entregar el trabajo un poco más allá de la fecha límite. Pregunta. Con grandes enemigos de batalla de Freezer y Majin Buu ante él, Goku entrena y se hace más fuerte. En Dragon Ball, tanto el crecimiento físico como el paso del tiempo se representan, sin embargo el drama humano, y el romance, no se representa en su obra. ¿Tiene algún tipo de política sobre esa área? Creería que no sería bueno para esa historia. Toriyama. Eso es simplemente porque no soy bueno en expresar el romance, del mismo modo no puedo dibujar a una chica amable y gentil. Además, esto es a menudo mal interpretado, no soy bueno con el contenido, puede parecer sano a primera vista, pero en realidad tiene veneno por dentro. Pregunta. Al principio, hubo representaciones de contenido subido de tono, como la interacción del maestro Roshi y Bulma, pero como la historia fue avanzando y creciendo, siento como si el sentido del drama aumentara en la historia, las partes cómicas cada vez eran menos y aparecían en contadas ocasiones. ¿Había tenido un cambio de opinión u otra cosa? Mientras que usted seguía la serialización, Toriyama. Esto también, es simplemente porque, con la evolución de la historia, ya no había un lugar para dibujar cosas subidas de tono. Sin embargo, por lo menos, seguía introduciendo chistes tontos durante los combates. Hasta el punto de que, estaba dibujando pacientemente las escenas de batallas por el bien de estos pequeños gags cómicos. Pregunta. ¿De dónde vino la idea de escribir mangas con un marco de sonido, que sobresalían fuera de los bordes de las páginas del manga? Toriyama. Eso no es algo que hice deliberadamente, es solo una forma de expresar que el sonido es contundente. Yo no había leído mucho manga, por lo que no lo sabía con exactitud, pero creo que probablemente es una técnica que ya existía hace mucho tiempo. Pregunta. Con el fin de mostrar los movimientos de lucha, uso efectivos de los cortes entre escenas cercanas y lejanas. ¿Qué tipo de ventajas tiene ese efecto? Toriyama. Si utilizaba nada más los primeros planos, sería difícil de entender de lo que estaban haciendo y en dónde. Así que no solo en las batallas, en general, deliberadamente dibujé para que, siempre que sea posible, hubiera conseguido al menos un panel en una página. Era una gran oportunidad. Pregunta. ¿Tiene no solo a los humanos artificiales robots, también muchos personajes de tipo animal? ¿Utiliza de manera diferente a los seres humanos y a los animales? Toriyama. Si solo dibujaba personas humanas iba a ser muy aburrido, y la expresión de la fantasía iba a ser muy rápida, por eso, escribía mucho la variación de los personajes pero, no dibujaba cosas que estuvieran no aptos para la escena. Desde pequeño me gustaban mucho los animales, por eso dibujarlos es divertido para mí. No me gusta mucho estar con personas, y por eso tengo más animales que amigos. Pregunta. ¿Qué le permitió continuar con la serialización durante tanto tiempo? Toriyama. Eso es, realmente debido a la respuesta de todos los que le gustaba leer, y porque valió la pena hacerlo. Esto no es solo palabras, lo digo totalmente en serio. Por su propia naturaleza, el manga es algo que tienes que hacer un montón de veces. Así que para una persona voluble como yo, aunque era divertido en términos de expresión, había una gran cantidad de etapas difíciles, y había muchas veces en que quería que terminara pronto. Por ese motivo, he perdido ya cualquier rastro de voluntad de hacer una serie, manga, semanal. Ahora todo lo que puedo hacer es solo publicar de vez en cuando una serie corta o manga de una sola vez. Pregunta. Tanto el manga, como el anime de Dragon Ball son famosos en todo el mundo y son amados a través de las generaciones y las fronteras. Es porque las cosas tales como hacia el estilo de Kung Fu, la cultura del ki y su similitud con Viaje hacia el oeste, se consideraban exóticas en el occidente. ¿O habían otros elementos más importantes para el éxito? ¿Cuál cree usted que es la razón de que sea un éxito mundial?
Toriyama. Honestamente, no tengo idea de por qué sucede eso. Durante la serialización, yo solo dibujaba con el fin de hacer felices a los niños japoneses. Pregunta. Después de Dragon Ball, el manga y el anime japonés han penetrado en el resto del mundo. ¿Cómo ve la difusión de obras japonesas en todo el mundo? ¿En dónde cree que se encuentra la fuerza del manga y el anime japonés? Toriyama. El manga es un mundo en donde las conexiones y grandes sumas de dinero no te llevan a ninguna parte, ya que únicamente compite las habilidades. Creo que, las obras de diversos géneros, que han sido aceptadas por los ojos más exigentes del manga, y los fans del anime del Japón, están en un nivel muy alto. Como obras de entretenimiento para las masas. El hecho de que obras seleccionadas se disfrute en todo el mundo, en cierto sentido es natural. Ni siendo consciente del mundo exterior, ni teniendo la intención de hacer un montón de dinero, sus autores invierten el sueño en parte de sus vidas en la creación simplemente porque están dispuestos a darle a la gente un momento de placer, a través del entretenimiento. Supongo que esa pureza es su fuerza. Pregunta. Este año 2013, dibujó un nuevo póster de los personajes de la nueva película. ¿Cómo se siente dibujar tantos personajes después de tanto tiempo? Toriyama. Como siempre, no me gustó el dibujo de la ilustración, pero esbozar los diseños de los nuevos personajes, junto con la ropa y peinados de todos, eso sí que fue muy divertido. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta super entrevista. Cambiando de tema, les vengo con las buenas noticias, que ya está confirmado la fecha de estreno para México. La fecha en cuestión sería el 27 de septiembre de este año. Cabe destacar que el film estará disponible únicamente en salas digitales 2D, muchos sitios informan que se proyectará una versión 3D y 2D, pero esa información es completamente falsa, ya que ni en Japón se estrenó en formato tridimensional. La fecha de estreno para los demás países de Latinoamérica podría ser la misma que en México. La fecha lo dio a conocer Cinemex, y quiero aclarar que Cinemex no es distribuidor, solamente es de exhibición. Cinemex compra el material para exhibirlo, pero no lo distribuye. Pero lo curioso es que Cinemark dice que será en agosto, y Diamond Films de México dice que será el 2013, pero la fecha aún no lo da a conocer. Y por el momento también dejo un mensaje a todos los fans sobre el doblaje original. Bueno amigos, por ahora tengo toda esta información que les brinde. Y por último quiero anunciar que haré un montaje del episodio de verdad, ya que más de 200 personas votaron que sí les encantaría que haga